Algo muy importante, ¿qué es lo que debes saber o qué debes de buscar en la persona que te va a ayudar en un trámite legal de inmigración? ¿Qué debes saber antes de buscar ayuda legal? Y para esto estamos hablando con la licenciada abogada en inmigración, la licenciada Liyuni Sosa. Licenciada, qué importante, ¿en qué debemos de sacar la lupa y poner mucha atención para revisar a aquella persona que nos está ofreciendo o qué buscamos para que nos ayude legalmente? Hay varios detalles. El primero yo diría, siempre hemos insistido sobre eso, en preguntar dónde está licenciada esa persona, porque obviamente para presentarse ante un juez tiene que tener una licencia en alguno de los estados, Claro. en cualquiera de los estados, pero tiene que tener una licencia. Aquí en California, para poder tener una licencia, te la otorga la Suprema Corte de California por una petición de la barra de abogados de aquí del estado. Entonces, después de pasar una serie de requerimientos, entonces tienes que asegurarte que esa persona va a poderte representar, por ejemplo, si tu caso es en una corte de inmigración, te va a poder representar y dar el mejor consejo y tiene la licencia para poder hacerlo. Esa es una de las primeras preguntas. La segunda, que Ujú. yo pienso que es fundamental, una vez que ya empiezas a hacer una conversación con este abogado, preguntarle cuándo se va a enviar tu caso. Si, por ejemplo, estás haciendo un Ujú. caso de asilo, y esta persona dice, no, pero tienes un año para hacerlo. No, ya va, pero si estás haciendo un contrato hoy, la idea es que se mande tu caso tan pronto sea posible. Esto se los digo porque hay muchas grandes corporaciones que lo que hacen es que contratan con la gente, pero hasta que las personas no han pagado la mitad del contrato, no Ujú. mandan su caso de asilo o hasta que no lo han pagado por completo, dependiendo de la política de la compañía. Entonces, sin embargo, en la realidad, esto en lo práctico ha ocurrido que ha pasado, como quien dice, circunstancias desagradables para los clientes Claro. porque archivan sus casos después que ya ha pasado el deadline, pues el año y todo eso. Entonces, esto es Claro muy que, triste, perdón la lamentable. interrupción, que es precisamente lo que acabamos de tratar recientemente con usted, tres mitos sobre el asilo y uno de ellos, que hay personas que piensan que porque simplemente lo introdujeron, ya se les aprobó y no, ¿verdad? Así es triste porque tienes que, y ahí va a la tercera parte, pues, debes tener también el control de la situación. Acuérdate que tú eres el jefe del abogado, no al revés, no te están haciendo un favor, tú eres Claro, el que estás contratando, tienes derecho a exigir. Y mientras estás en ese proceso de buscar a la persona, tienes que buscar al más idóneo que te responda todas tus preguntas claro. y que te diga exactamente qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la metodología de comunicación después que abran Claro. un contrato, porque esa es otra cosa. Ujú. Para empezar, averiguar si estás hablando con un abogado, porque a veces te Claro. ponen a hablar con un paralegal y el Ujú. paralegal no es lo que tú estás contratando, tú estás contratando un abogado. Claro. El paralegal te va a ayudar a recopilar información, Ujú. documentos, es Ujú. posible, pero la primera entrevista tiene que ser con un abogado porque sí. Claro, claro, y ver cuándo se va a someter el caso. Antes de seguir con los otros dos puntos, brevemente voy a dar el teléfono de la licenciada Liyuni Sosa, abogada en inmigración. Su teléfono es el 323-975-0401. 323-975-0401. Te atiende en persona aquí en San José. Vamos brevemente con los otros dos puntos que debemos de fijarnos en la persona que nos va a ayudar a nivel legal de inmigración. Tienes que buscar una persona que te escuche. ¿Por qué? Porque en todo lo que tú tengas que decir, si no te dan la oportunidad de expresarlo, no van a poder buscar cuáles son los Claro. elementos legales que van a ayudarte a mejorar tu caso. Ujú. Porque las claves para que tu caso sea más fuerte las tienes eres tú, no el abogado. El abogado tiene el conocimiento para extraer de la información que tú le estás dando, que es lo mejor que se puede hacer. Pero si no te escucha, no te va a poder ayudar eficientemente, solo va a repetir una receta que a veces es una fórmula para desastre, si no has escuchado cuál es la situación particular de la persona. Claro. Y lo Ujú. último, por último, también, no vayas tú también, como a veces queremos ir al médico diciéndole, mira, yo creo que yo sufro de un nódulo en la garganta. No, porque yo no soy médico. Entonces, Ujú. trata de más bien abrir todo la información que tú tienes y Ujú. esperar a ver qué posibilidades hay. Porque de repente, por ejemplo, un joven, por ejemplo, de la LGBT community piensa que tiene un asilo fuerte, lo cual puede ser verdad, pero también a lo mejor califica por una visa Claro, juvenil porque es menor de claro. 21 años o por Ujú. un asilo TVPRA, bajo la ley de TVPRA porque entró como menor de edad. Entonces, Ujú. no pienses
que solo calificas para una cosa, a lo mejor calificas para varias o a lo Claro. mejor tu situación es totalmente diferente. Y recordar que cada caso es único. La licenciada Liyuni Sosa te atiende en persona aquí en San José, 323-975-0401. 323-975-0401. Licenciada, muchísimas gracias por esta información. A la hora.